Bienvenidos cibernautas, yo soy Samuel Varilla Colmenares y esto es Asombrosa Tecnología, tu conexión con los avances que revolucionan la historia y el futuro. En esta oportunidad estaremos hablando sobre pantallas verdes y pantallas LED y la creación del clásico juego de plataformas Prince of Persia. A zambullirnos en el ciberespacio. El cine nos transporta a través de mundos de fantasía y ciencia ficción, llenos de escenarios increíbles que, en muchas ocasiones, solo pueden ser creados por computadora. Y esto es gracias a la reconocida tecnología de la pantalla verde para cambiar el fondo donde trabajan los actores. El término más preciso para referirse a esto es chroma key, un método que compone imágenes o videos juntos basados en el tono de color. Significa que elimina un color específico para reemplazarlo por cualquier cosa imaginada. No solo se limita a fondos, también sirve para cubrir elementos que en postproducción serán cambiados. Pero, ¿por qué precisamente debe ser verde? Porque, al igual que el azul, crea un contraste con la piel de la persona y es un color más fácil de remover, comparado con el rojo, amarillo o naranja que podrían alterar la composición. Lo importante es que los actores no vistan del mismo matiz de la pantalla, porque esos elementos desaparecerán y terminará luciendo como Harry Potter con su capa de invisibilidad. Esta técnica ha ido evolucionando desde principios del siglo XX, cuando el cine aún estaba en sus inicios y cineastas pioneros como Georges Méliès experimentaban con la composición de efectos por medio de múltiples exposiciones a través de métodos más primitivos. Con el tiempo, otros aprendieron a separar objetos del fondo, y eso se reflejaba en efectos especiales como los vistos en El Hombre Invisible de 1933. Por supuesto, este procedimiento atravesó por diferentes etapas y no siempre se conseguía el resultado planteado. Pero los años pasan, la tecnología avanza y ahora los efectos especiales son tan pulidos que ya no se notan los detalles. De hecho, esto erradica la exclusividad de Hollywood y los altos presupuestos y abre campo para que productores novatos puedan hacerlo incluso desde la comodidad de su hogar. Esto es porque las nuevas cámaras consiguen una mayor fidelidad en la captura del color y las herramientas de edición tienen un mejor control sobre cómo se aplica el efecto de chroma key. Sin embargo, si aún están familiarizándose con ello, lo mejor es no crear una dependencia del chroma key, ya que exige tiempo y planificación el montaje de la iluminación correcta y la pantalla verde, sin mencionar el especial esfuerzo en postproducción para conseguir el resultado deseado. Recuerden que la idea es mejorar la experiencia visual, no distraer al espectador. Y esto es algo que incluso puede suceder en películas de alto presupuesto. Por ejemplo, George Lucas con su saga Star Wars pasó de combinar maquetas y modelos a escala combinados con chroma key en las primeras 3 entregas a apoyarse casi en totalidad en este último recurso cuando dirigió la trilogía precuela. Ciertamente intentaba superar los límites de todo lo que era posible con ello, pero generó resultados mixtos, pues algunos elementos lucían impresionantes, mientras que otros se notaban bastante falsos, incluso para su época. La pantalla verde es un recurso que sigue utilizándose, pero el proceso que conlleva se desafiaría por completo con un nuevo método que la reemplaza por enormes pantallas LED y crean una sensación más real porque los actores pueden reaccionar correctamente a ellos, en lugar de imaginar los elementos que en principio son inexistentes. Pero para explicar cómo funciona, tenemos que remontarnos al año 1933, con una película llamada King Kong. Esta fue pionera con el método de proyección trasera, que con los años se perfeccionaría hasta lo que conocemos. Primero, animaban las figuras en stop motion por separado,
filmaban cada acción y escenario para que luego un proyector lo reprodujera detrás de una pantalla y así quedara frente a los actores. Una cámara grababa todo lo combinado en tiempo real y así transmitía la ilusión de que los animales estaban ahí junto a los actores y hacer prevalecer el sentido del peligro. Años más tarde, Stanley Kubrick probaría una técnica similar, la proyección frontal, para 2001 Odisea del Espacio, de 1968. Como su nombre lo indica, el proyector apuntaría directamente a la pantalla y no detrás. Pero la película que de cierta forma lo resucitó fue Oblivion, del año 2013. La magia de estos efectos especiales residía en ocultar los proyectores. Pero, ¿qué sucede si el actor tiene que pararse frente a ellos? La intención se perdería. Pero así es como la solución llegó en forma de pantallas LED. Durante la producción de Oblivion, filmaron horas de cielo nublado que luego se proyectaría a una pantalla integral. De esta manera, los actores tendrían elementos con los que pudieran reaccionar porque eran visibles en tiempo real, que incluso actuaba como su propia fuente de luz natural durante la filmación. La serie de la saga Star Wars, El Mandaloriano, del año 2019, tomó el concepto de las pantallas LED y lo llevó a otro nivel, pues construyeron un set de pantallas que eran al menos 6,5 metros de alto y 22 metros de ancho. Usando el motor gráfico de videojuegos Unreal Engine, se diseñan los efectos visuales por computadora que después se van a proyectar en esas pantallas, y no necesariamente en estado estacionario, porque los fondos tridimensionales se sincronizan con los movimientos de las cámaras. Significa que se pueden ajustar a los acercamientos o paneos y ganar un sentido de realismo, además de la ya mencionada luz natural que se integra a la perfección con los actores y el resto del escenario. Caso contrario, cuando todo se graba en pantalla verde y con una iluminación separada, razón por la que en ocasiones se pueden notar detalles sin pulir incluso en filmes de alto presupuesto. Casi todo se filmó con este método, tanto para ambientes interiores como exteriores. Aunque si se trataba de escenas de acción más bruscas, se apoyaron en los métodos tradicionales para proteger la integridad de las pantallas LED. Este parece ser el futuro de los efectos especiales, y eso las convierte en una maravilla técnica que sin duda nos aproxima junto a los actores a una galaxia muy lejana. Muy bien, niño, agárrate. ¿Listo para una aventura? Durante los años 80, un género de videojuegos muy popular era el de plataformas, consistiendo en la evasión de obstáculos y la ejecución de saltos, como Super Mario Bros. Para la primera consola de Nintendo. Pero si hubo un título que luchó contra sus limitaciones y se convirtió en un hito técnico en la industria, ese fue Prince of Persia. Concebido por el escritor, guionista y diseñador de videojuegos estadounidense Jordan Mechner, junto a la compañía de juegos Broderbund. La premisa del juego es sencilla. En un reino lejano, el sultán se ausenta durante la guerra y deja a cargo a su visir, quien chantajea a la princesa de casarse con él, o de lo contrario, morirá en una hora. En ese lapso de tiempo, su verdadero amor, un chico de ropas blancas que conocemos como el príncipe, desde las mazmorras en las que el visir lo ha puesto prisionero, se propone a escapar para rescatarla. El objetivo es esquivar trampas y enfrentar a los guardias que asedian los pasillos. En comparación a otras propuestas del género, este era conocido por una mayor exigencia en la precisión del impulso y los saltos a otras plataformas. Un control fácil de entender, pero difícil de dominar.
también regido por un límite de tiempo, pues si luego de una hora el príncipe no ha llegado hasta la princesa, se acabará el juego. Previamente, Jordan había desarrollado su primer videojuego, Karateka, para la Apple II, un equipo que consideraba no solo el más ideal para entretenimiento cuando era más joven, sino para crear sus propios títulos jugables. Y como el más hábil de los autodidactas, aprendió a programar solo con revistas de computación. Muchos de los juegos que abundan en la industria consistían en alcanzar la mayor puntuación, pero Mechner quería que la jugabilidad girara alrededor de una historia. Tras egresar de la Universidad de Yale en psicología y de que su juego se convirtiera en un éxito de ventas, decidió comenzar a trabajar en su segundo videojuego de enfoque similar, Prince of Persia, que atravesó por 4 años de desarrollo desde 1985 hasta su publicación en 1989. Jordan se inspiró en títulos del cine y la literatura para crear esta fantástica aventura, principalmente Las Mil y Una Noches y El Ladrón de Bagdad para la historia y el contexto. Pero el concepto de esquivar trampas fue especialmente inspirado en los primeros 10 minutos de la primera entrega de Indiana Jones, Cazadores del Arca Perdida. Utilizó la técnica de la rotoscopia, que consistía en realizar trazos de una filmación real, fotograma por fotograma, para lograr una animación, que según Mechner daban una sensación de fluidez y realidad en contraste con las animaciones rígidas y limitadas de la Apple II, práctica que fue empleada en obras fílmicas como Blancanieves y los 7 enanitos de Walt Disney en 1937 y la adaptación animada de El Señor de los Anillos de Ralph Bakshi en 1978. Para lograr las animaciones plataformeras del príncipe, Jordan filmó en cintas de VHS a su hermano menor vestido de blanco realizando movimientos como saltar, agacharse, trepar muros y colgar de ellos. Una técnica con la que ya estaba familiarizado desde su anterior juego, Karateka, donde filmó a su profesor de karate. Luego, se encerraba en un cuarto oscuro donde reproducía la película y capturaba cuadro a cuadro todos los movimientos con una cámara. Después, sacaba el rollo y con un rotulador resaltaba a su hermano en cada fotograma, para a su vez digitalizarlo en su computadora. Un proceso laborioso que tomó varias semanas. Añadir las complejas animaciones junto a los efectos de sonido y música al resto del juego implicó un reto, pues la memoria de la Apple II era inferior a un correo electrónico básico de hoy en día, lo que significaba llevarla al límite de sus capacidades. El prototipo había impresionado a sus colegas desarrolladores por tan expresivas animaciones, pero descubrieron rápidamente que no era demasiado divertido. Faltaba un elemento emocionante, los combates, aspecto que fue sugerido por su amiga Tommy Pierce. Jordan se sintió frustrado puesto que en los 2 años de desarrollo nunca planificó esto. Su visión original era un protagonista no violento que solo evadía trampas, y la memoria de la Apple II ya había alcanzado su punto máximo como para poder incluir algo más. Mechner indicó que no era posible crear más personajes por las limitaciones de programación, pero con un poco de guía entre sus amigos descubrió un truco que le permitía duplicar al protagonista en colores invertidos. Así es como nace el yo maligno del protagonista, conocido como el Hombre Sombra, el oponente recurrente que necesitaba el juego. Al obstaculizar la aventura bebiendo pociones de vida y cerrando puertas, se crea una relación emocional orgánica entre el jugador y el antagonista. Queremos acabar con él por hacer el camino tan angosto. Pero el príncipe lo vence no con fuerza bruta, sino aceptándolo como una parte de él, metafóricamente indicando que todos tenemos un lado oscuro que debemos domar, y que en ocasiones nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos.
Por esta experiencia, Jordan considera que las limitaciones nos obligan a soluciones incluso más creativas que las que podríamos haber aportado si todas las posibilidades hubieran estado disponibles. Esto inspiró a Mechner a seguir exprimiendo las capacidades de la Apple II por medio de la memoria auxiliar para incluir combates con espada. Pero para ese tiempo, su hermano menor estaba a kilómetros de distancia para filmarlo de nuevo, por lo que experimentó con grabaciones de sí mismo y un compañero de trabajo con resultados infructuosos. Sin embargo, encontró la solución en una de sus películas favoritas, Las aventuras de Robin Hood de 1938. Cuyo clímax contaba con un enfrentamiento de espadas que Mechner extrajo con la misma técnica de la rotoscopia para darle vida a los guardias que vigilarían la laberíntica mazmorra. Fue cuando Jordan meditó que al juego se le había complementado con un sentido de desafío y suspenso. Una espada también era poco común en los juegos de aquella época, pues lo normal en el género de plataformas eran las armas de tipo proyectil. El problema para Jordan era que la Apple II ya estaba en sus fases finales a mitad del desarrollo del juego, y su temor era que para el tiempo en que lo culminara pasara desapercibido en contraste con otras consolas y computadoras que superaban al obsoleto ordenador. El juego se publicó el 3 de octubre de 1989 y no fue un éxito comercial inicialmente, pero Mechner afirma que lo que en verdad ayudó a popularizar el juego fueron las versiones desarrolladas para otras plataformas en años subsecuentes, como la MS-2, la Sega Master System, Nintendo, Super Nintendo, Mac, entre otras, que a nivel gráfico y jugable iban más allá de lo que su creador propuso, incluso en algunas versiones proporcionando más contexto a la historia. Aunque algunos jugadores afirman que en ciertas plataformas las mecánicas del juego se trasladaron bien y en otras no. Comúnmente, la versión de MS2 es considerada la más competente y recordada. Fue así como se convirtió en uno de los títulos más respetados del género. Charles Ardey, de la revista Computer Gaming World, definió al juego en su momento como un logro en el mundo de los videojuegos comparable a lo que hizo Star Wars en 1977 en el cine, al capturar la esencia de esas clásicas aventuras cinematográficas, a diferencia de los acostumbrados títulos de plataforma que presentaba Nintendo en aquel tiempo. El estilo cinematográfico de Prince of Persia luego inspiraría otros juegos del género como Another World, Flashback, y títulos en 3D como Tomb Raider para PlayStation, que compartía la exigencia de impulso y precisión para los saltos entre plataformas. Jordan Mechner en 2020 publicó un libro basado en sus diarios sobre el proceso de realización del juego. Y en su 33 aniversario, desde el 3 de octubre de 2022, continúa considerándose por revistas y periodistas especializados de gran reputación como uno de los mejores videojuegos de la historia. El Príncipe de Persia aún tendría muchas aventuras por recorrer en el mundo de los videojuegos, e incluso dándose un paseo por el cine. ¿Quieren saber más al respecto? Lo abordaremos en otra ocasión. Y bien, ya se nos agotó el tiempo, pero aún queda un vasto ciberespacio por explorar. No se olviden de seguirnos por redes sociales y hasta el próximo viaje por nuestra asombrosa tecnología.